Bienvenidos a Más Allá de un Titular a través de UNE America Channel, el canal del espíritu que busca fundamentalmente renovar el análisis, el pensamiento, compartir con buenas ideas a las cuales ya estamos acostumbrados a escuchar a don Rafael Prieto desde Charlotte, Carolina del Norte, a compartir con sus buenas ideas, que entre otras cosas siempre tenemos discrepancias, pero por lo menos logramos mantenernos siempre en unos acuerdos medianamente interesantes. Hoy precisamente en nuestro programa, queridos colegas, Juan, sabemos que estás ahora en una zona de Miami porque estás ahí tomándote un café, el clima en esta temporada, la temperatura ha bajado y por supuesto la chaqueta no es usual tenerla siempre en esta zona de la Florida. Pero ahí te vemos muy bien posicionado, mi querido Juan. Dudita, Gracias, para ella querido nuestro, Carlos. para Dudita, nuestro saludo especial desde Río de Janeiro, ya cuando se preparamos para la Navidad y por supuesto para nuestro querido colega, el combativo de las ideas, nuestro querido decano del periodismo de lo hispano en los Estados Unidos. Pues Rafael, bienvenido también. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, vamos a dedicar este tema de hablar de las cosas, hablemos de las cosas positivas. Yo ya hablaba con Rafael hace unos días atrás y le decía que era importante que hoy los medios de comunicación siempre reflejan reseñas de lo que aconteció en el año. Hay noticias calientes, una información caliente, hay una información, por supuesto, que ha nutrido al mundo relacionado con el tema en el área de salud, el tema de la pandemia que todavía persiste. Claro. Ya 2 años con este fenómeno de la pandemia y ahora que estamos terminando este año del 2021, todavía estamos viviendo este tema del COVID-19. Te queda muy bien esa silueta de Mafalda, mi querida Dudita. Tanta falta nos hace hoy este gran humorista argentino. Sí. Y además de eso lanzábamos la pregunta de que antes de hacer un balance de lo que representa el registro minucioso de la información que surgió durante este año, yo hacía y convocaba con la pregunta de ¿qué aprendimos este año en todos los frentes? En democracia, en política, en economía, en desarrollo ambiental, en desarrollo de relaciones sociales, en crecimiento en salud. ¿Qué aprendimos? Tuvimos que haber aprendido algo interesante. Hoy los quiero convocar precisamente para que mencionemos eso. ¿Qué aprendimos de este año? A pesar de que hay un hermetismo muy fuerte y existe también un nivel de pesimismo muy grande y de desconfianza institucional en los gobiernos, en las instituciones. Hay una gran pereza mental de la gente por leer. Yo tendré más adelante la oportunidad de contarles a ustedes algunos libros que he estado revisando, leyendo durante el año y voy a contar los escritores hispanos que viven en los Estados Unidos y que han hecho una tarea importantísima. Entonces, ¿qué aprendimos este año? Lanzo esa pregunta para que empecemos a hacer el balance del año de 2021. Estamos ya en este tema de la Navidad y en la Navidad, además de reunirnos con familia, siempre disfrutamos también el buen apetito, la buena mesa y por supuesto la compañía de familiares y amigos que de alguna manera van a visitar los sitios de interés, las casas, etcétera, muchas cosas que han pasado para recordarles a ustedes que ahora, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, concretamente en Miami, el Aeropuerto Internacional de Miami ha venido registrando un promedio de 130,000 a 140,000 pasajeros diarios. Es decir, ha aumentado el nivel y el volumen de pasajeros a distintas ciudades de los Estados Unidos y por supuesto también se han recibido miles y miles de personas que vienen de distintos otros países, particularmente de América Latina. Entonces empecemos. ¿Quién toma la palabra? ¿Qué aprendimos este año, Duda? Para mim, aprendemos, não sei se todos, em primeiro lugar, a importância da vida, a importância dos pequenos prazeres da vida. Parece que é uma energia que muitas famílias em todo o mundo vão passar uma noite de Navidad, manhã, muito triste, com muitas perdas, muitas muertes. Então, a mim me parece que foste, esses 2 últimos anos, retorno à essência do que somos e que hacemos acá. E a importância de estarmos vivos.
hasta ahora estávamos todos acelerados, business, trabalhos, estudos, consumo. Com a pandemia, tuvimos que parar, tuvimos que reflexionar, tuvimos que pensar, bueno, ¿qué hacemos? E hoje eu estava escutando um filósofo, um historiador falando sobre Jesus, muito interessante, porque ele não estava explicando de uma forma religiosa, senão histórica. Para os historiadores, de fato, Jesus existiu, esta persona, crendo ou não, e vai explicando que é Jesus, a persona é de Nazaré. Cristo, não, e Jesus perguntou, o que pensam de mim, as pessoas? E seus discípulos disseram que és um Messias, um enviado. E vocês? O que pensam de mim? Vocês que me seguem? Você é Cristo. E ele está explicando o que significa Cristo. Cristo é um ungido, como foi Abraão, como foi tantos outros, Moisés, são pessoas ungidas dentro da filosofia lá hebraica, e ele explica que a Bíblia também foi escrita nos tempos remotos em grego, e lá a importância de José, porque José era um médium, hoje diríamos, porque através dos sonhos, ela foi muito forte, porque ela, Maria, poderia como grávida, né, embaraçada, e com 15 anos poderia, na cultura, ser apedrejada como uma perdida. E José assumiu ela, e ele, o tempo todo, cuidou dela, que sabia que poderia sofrer violência nessa cidade, ia para outra região. Foste para Belém, porque teria que nascer em Belém. Em Belém foi vê-lo do Egito, porque sabia que poderia ser perseguida. Então, a importância de José em toda essa história. E foram pessoas perseguidas, maltratadas e tudo mais. É isto que estamos celebrando agora. Há uma espírita, de outra filosofia, que é uma filosofia espírita, que é muito forte em Brasília, por Chico Xavier, Allan Kardec, que ela disse que esses 9 dias que estamos passando são dias muito fortes, porque todo o planeta está pensando em um avatar. Porque tivemos e temos agora vários avatares, como Buda, Moisés, que quiser, Krishna e Jesus. Então, é uma vibração muito forte acerca disto. E que no próximo ano, nós teremos muita facilidade em comunicação, mas também teremos muitos desastres ecológicos, muito como temos agora por questão da mudança climática. Portanto, em resumo, a mim me parece que este ano, mais do que nunca, não estamos tão preocupados com o consumo, senão de volver e regressar a nossos amigos, familiares, e estamos com gratitude de estarmos vivos y respetar a los muertos. Bueno, muy importante esta reflexión desde la visión de fe, por supuesto, y de creer en que esa posibilidad se da en medio de estas circunstancias. Juan, ¿qué aprendimos este año? Mira, querido Carlos, bueno, primero que nada te saludo, querido Carlos, deseando que te encuentres bien de salud. Muchas gracias, Juan. No es fácil porque, pues, la lección, pues, yo no lo he vivido en lo personal, ¿verdad? Afortunadamente no he padecido COVID en estos 2 años de la pandemia, pero lo han padecido mis hermanos, lo han padecido familiares, y sé de antemano que no es fácil porque uno, pues, piensa muchas cosas. El simple hecho de que te dé COVID te hace reflexionar. Entonces, en lo personal te deseo que pronta recuperación, querido Carlos, y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan. Efectivamente sí, no es fácil estar en esta circunstancia, pero creemos que con la posibilidad de mejorarnos pronto, ya lo hemos hecho. Afortunadamente, lo que yo digo e insisto, y le he dicho a mis amigos y a mis colegas que me han estado llamando, que cuando uno se contagia de COVID, lo que fundamentalmente le salva la vida a la gente es el hecho de haberse vacunado. Yo estaba vacunado, tenía el booster también, la vacuna de refuerzo, y por supuesto me tocó el COVID, ahora este COVID muy fuerte, el Omicron, que está pegando muy duro
en un nivel de contagio muy fuerte a miles y miles de personas. Sin embargo, los síntomas que tuve no fueron unos síntomas muy fuertes. Por supuesto, el tema del gusto, el tema de lo que implica el olor, eso se pierde en el desarrollo del contagio de COVID. Pero si no hubiera estado vacunado, realmente la situación hubiera sido otra. Ese es un ejercicio de aprendizaje importante, aprovechando ese preámbulo que tú haces, Juan, que aprendimos en este año. No solamente aprender a querer la vida, sino también aprender a respetar a quienes hacen ciencia en el país, en Estados Unidos y en el mundo. Si no hubiera sido por los científicos que hubieran hecho un trabajo de desarrollo tecnológico y de creación muy, muy rápido de una vacuna que no se demoró el tiempo que se preveía anteriormente, una vacuna en su desarrollo podría demorarse 5 o 6 años. En menos de un año la vacuna ya estaba trabajándose y se estaba poniendo a consideración de miles de personas en medio de esta pandemia. Aprendimos a eso, a respetar a los científicos. La tecnología y la ciencia médica en el mundo avanza de una manera vertiginosa. Y gracias a los científicos y a los hospitales y a las enfermeras y a todo este mundo de salud maravilloso, aprendimos que con humildad, sin soberbia, con dedicación y con solidaridad, podemos salir de esta pandemia y se está demostrando. A mí me da mucho gusto, querido Carlos, que te recuperes, pero además que saques esa reflexión justo en un momento bien importante, en un día tan importante, porque fíjate que hablando, y ahí sí, perdón que interrumpa y toque ahora la respuesta a tu pregunta, la reflexión para mí más importante, un poco escuchando lo que dice Duda, yo el día martes de esta semana asistí a ver, no, perdón, no el día martes, el sábado pasado de esta semana, asistí al cine por primera vez en 2 años de pandemia. Es decir, yo tenía 2 años de no ir a una sala de cine. Y fui a ver la premiere de la película de Spider-Man para hacer una reseña, que por cierto muy pronto la vamos a ver aquí en un channel. Y la sensación, Carlos, de volver a estar en una sala de cine con gente que de pronto se levanta, aplaude, se emociona con ciertas cosas en las películas, esas pequeñas cosas que a veces de las que habla Duda, que a veces nosotros no las valoramos y que después de toda esta pandemia y después de todo lo que hemos vivido y después de pasar momentos como el que tú estás pasando, querido Carlos, uno las valora definitivamente y las ve de otra manera. Y hablando de noticias, pues buenas en este año, yo creo que vale la pena resaltar. Yo me quedo con, bueno, hay muchas que habrá que comentar, pero fíjate que hablando de lo que tú dices, de la ciencia y de los logros que hemos tenido, acaba de salir la píldora de Pfizer para el coronavirus. Es decir, es un milagro de la ciencia, Carlos. Es de aplaudir lo que la ciencia está haciendo. Yo recuerdo cuando salió, por ejemplo, el virus del H1N1, ustedes recordarán, el creador del Tamiflu, de la medicina Tamiflu, un señor de apellido Norberg, fue tachado de loco. Inclusive intentaron desprestigiarlo. No había credibilidad en el medicamento del Tamiflu. Y hoy en día el Tamiflu es un medicamento 100% comprobadamente efectivo. Yo creo que vale la pena darle ese chance a la ciencia, sobre todo resaltar que Pfizer, y no estamos haciéndole publicidad a Pfizer, ni mucho menos, ¿verdad? No es patrocinador de este programa, pero una de las cosas interesantes que tiene Pfizer, Carlos, es que normalmente este tipo de medicamentos se prueban en fases, no se prueban en animales, es decir, se prueban en vivo, se prueban en fases, se utilizan métodos donde se hacen ensayos a través de personas que van tomando el medicamento. No sé si tú recuerdas, pero hace unos meses atrás hablamos del el monopiravir, perdón, ese medicamento, esa sustancia de la que está compuesta parte de esta pastilla de Pfizer. Y ahora es un milagro que tengamos esta pastilla de Pfizer que se le va a poder dar a la gente para que no entre en un estado de gravedad a la gente con COVID. Claro que no es barato, por supuesto que no es barato, porque una cajita va a costar más de $500, pero si lo comparamos con lo que nos puede costar un hospital, querido Carlos, Sí, o no. lo que nos puede costar la vida, pues $500 no es nada. Y yo creo que esa es una de las buenas noticias
que vale la pena resaltar para cerrar este año, querido Carlos. Sí, muy bien, Rafael. Juan, me parece interesante esa reflexión que apuntas al tema de la píldora ya anti-COVID. Rafael, ¿qué aprendimos este año? Bueno, yo, digamos, personalmente pasé por un año terrible. Eh, Se murió mi papá recientemente. Se murió la tía Clarita o mi prima Clarita, que era como mi mamá en Estados Unidos. Aquí localmente había una periodista muy sobresaliente, tenía 50 y tantos años, era joven. Mayra Arteaga, que era con quien éramos muy confidentes, también falleció. Y para completar, Olma Echeverry, que había sido una como de las personas que fundó Charlotte para la comunidad hispana, también falleció. Ninguna de estas personas fallecieron por culpa del COVID. Todas fueron víctimas del cáncer. Eh, Así que el año ha sido muy difícil. Recientemente, con la organización non-profit, no lucrativa que, a la que pertenezco aquí en Charlotte, organizamos el Día de las Velitas. El Día de las Velitas es una celebración colombiana que corresponde al Día de la Inmaculada Concepción. Pero el punto de vista con el cual la persona que encabeza la relación con nosotros del museo, la ha convertido no en una celebración religiosa, sino en una celebración de unidad, de inclusión y, y de luz para todos, y de luz para todos. Yo en la reflexión que hice le di las gracias a toda la gente que había estado colaborando para que el evento se pudiera hacer siquiera virtualmente, porque se hizo por este método, por Zoom. Porque no, los números del COVID-19 han estado subiendo de una manera acelerada aquí en Charlotte. Entonces ellos decidieron no hacer la celebración presencial. Pero al final de todo, yo dije que esa celebración me invitaba a tener optimismo y a ver la luz, que hay luz del otro lado del túnel. Y creo positivamente que en medio de todas las vicisitudes que pasé, este año fue bueno conmigo. Fue un año en el cual tuvimos la celebración de Colombia en julio, asistió muchísima gente, pude yo exponer mi visión de lo que estaba pasando en el país y la gente reflexionó muy bien acerca del asunto. Y lo mismo, por ejemplo, Telemundo aquí localmente me sacó ahí en una propaganda diciendo que yo era un tipo chévere. Entonces, en medio de todo, hay cosas tristísimas, difíciles de absorber, pero hay muchísimas otras cosas que hay que entender que el mundo sigue. Hay que escuchar las 100 mentiras de Joaquín Sabina, en la cual dice todas las cosas por las cuales uno debe seguir viviendo, uno debe seguir experimentando, porque hay vida. Como lo de Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar y toca seguir andando, pese a todo. Y aunque el año ha sido terrible en materia noticiosa, digamos, algo para destacar, lo de la ciencia, cómo la ciencia ha abordado esta situación que ni siquiera con el virus del SIDA hace ya casi 40 años, hubo una respuesta tan efectiva como esta para una situación que ha afectado al mundo entero. Así que la mención que se hace acerca de los científicos
y la labor de los médicos, mis respetos, mis respetos. Sí, yo creo que son realmente todo este equipo de salud, de científicos a nivel global, los que se han llevado realmente la primera línea de trabajo, la primera línea de batalla, pero también el reconocimiento que se hace en estos 2 años de pandemia y particularmente en la puesta en marcha de todo este plan de vacunación, en este plan de nuevos medicamentos para atender a miles y miles de personas que han sufrido este tema del COVID-19. Bueno, Juan se nos está yendo un momentico. Mientras que llega Juan, continuamos un poco mirando la perspectiva de lo que ha sido el aprendizaje de este año en materia de política, por ejemplo. Particularmente en Estados Unidos, no sé si usted coincide con lo que voy a decir, Rafael, uno de los hechos más importantes en materia de política y democracia y que registró realmente los primeros titulares en el mundo, en la globalidad de la noticia y que todavía seguimos escuchando esa información de manera rápida, fue, fue primero la posesión del presidente de los Estados Unidos, cumplió ya o va a cumplir ya 1 año de posesión en la gestión de su liderazgo en este país con unos fenómenos y unos problemas complicados que tuvo que recibir, que todavía está corrigiendo, que le va a costar todavía trabajo en corregir el tema de migración. Le ha puesto el pecho a la pandemia y a la vacuna en el sentido de darle prioridad de Estado a resolver estos temas. Y además de tema económico, también le ha colocado un punto muy importante en el sentido de proyectar este país para los próximos 10 años en un ejercicio de infraestructura, de renovación, de generar más empleo, de activar más la economía, etcétera. A pesar de las innumerables críticas que ha tenido el presidente Biden, innumerables en lo que tiene que ver con la oposición y algunos miembros de su partido también que no han estado muy de acuerdo con este tema de lo que está planteando el presidente en el plan de renovación económica, política y social para los Estados Unidos. Pero destacamos como una noticia importante este líder político mundial, Joe Biden, como presidente de la nación en este año, llega a la posesión como presidente en medio de la distorsión que se dio, por una parte, en el tema de todo ese proceso electoral fatigoso que se dio, y por otra parte, como también la justicia ha venido trabajando y operando de manera rápida las investigaciones en lo que fue la toma del Congreso Federal en los Estados Unidos en el mes de enero de este año, una tromba, trompistas, si me permiten decir el término, seguidores del presidente Trump, de manera abierta y sediciosa, entraron y violentaron el centro principal de la democracia en el mundo. Yo creo que ese es un fenómeno político de este año, no sé si ustedes coinciden en ese aspecto, en el sentido de que volvió a vivir la democracia. Tenemos democracia en los Estados Unidos y ese es un aprendizaje importante en el sentido de que es interesante valorar este fenómeno que se está dando en los Estados Unidos alrededor de esta tragedia que vivimos en la toma del Capitolio, la gran tragedia que se dio sobre ese tema, por supuesto desde el punto de vista político, pero que sale librada muy bien la democracia y sale restituida y sale fortalecida la democracia en este país. Ese es un primer aprendizaje de política que podemos darlo muy sucintamente. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre el particular, ustedes que vivieron también ese fenómeno. A ver, yo opino que, por supuesto, el presidente Biden ha tenido algunos aciertos, es decir, la reactivación económica, el haber logrado aprobar los cheques de estímulo, el haber logrado aprobar la primera parte de su plan de infraestructura, han sido indiscutiblemente hechos importantes en los cuales incluso en el caso de la infraestructura, el Partido Republicano fue en el Senado copartícipe de esta aprobación de esta ley. Sin embargo, también de otro lado, bueno, y en la parte migratoria, el presidente a través de
el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas, han tratado o han estado trabajando en desmontar las 400 medidas que se tomaron durante el gobierno de Trump para perjudicar a los indocumentados o a los inmigrantes legales, e incluso a los ciudadanos, que fue terrible la cantidad de medidas que se tomaron y que fueron normativas que afortunadamente se han estado quitando. Eso para hablar de las cosas buenas del presidente. Las cosas terribles fue el manejo, por ejemplo, de la despedida de Afganistán. No hubo como una preparación para que esto no tuviera esas imágenes horrendas de la gente en el aeropuerto, de los bombazos en el aeropuerto, de que Estados Unidos prácticamente mostró cómo perdió una guerra. Mostró sin tapujos que lo perdió. Sabemos que quien hizo el acuerdo con los talibanes de la retirada fue el expresidente Trump, pero eso no quiere decir que el manejo de esa crisis haya sido acertada por el presidente Biden. En materia migratoria hay un problema gravísimo, y es que el presidente Biden y la administración también dejaron ver al mundo una crisis en la frontera de unas dimensiones que todavía tienen efecto porque la gente sigue entrando al país. Se ha promovido el fenómeno de las caravanas por parte de la gente de Centroamérica que no entiende que están perjudicando a la gente que está viviendo acá, que no se va a legalizar, no va a ser legalizada, porque los republicanos dicen que hasta que no esté sellada la frontera, ellos no apoyan ninguna medida migratoria. Entonces, definitivamente, esa fue otra de las fallas del presidente y se reflejan en el bajón que ha tenido su popularidad. Cada vez las encuestas muestran que él está por debajo del 50%, 46, 45%, que es una cifra que no se esperaba de un presidente en el primer año de gobierno. María Eduarda, ¿tú qué piensas relacionado con este tema de la política a nivel global? Estás fuera de los Estados Unidos, pero participas muy activamente en todo ese manejo noticioso de la política, de la influencia alrededor de los temas en Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, todo esse cono sur também, que é muito intenso, muito ativo. Esse foi um ano também na política, muitos câmbios, não? Começou em Cuba com Raul Castro pedindo sua aposentadoria com 89 anos e uma inflação cubana de 60%. Em Cuba também tivemos que Rafael pode explicar melhor, essa questão do protestos em La Calle, que também foi uma coisa muito forte. Equador, em abril, entrou o conservador Guillermo Lasso. Peru, o esquerdista Pedro Castillo, em agosto. Nicarágua, reelegeram Daniel Ortega, que também foi na eleição, com dúvidas, não? Bolívia, a ex-presidenta que se autoproclamou presidenta, Janine Áñez, foi presa, acusada de dar um golpe contra Evo Morales. E acá em Brasília, nós estamos agora com... Brasília e Colômbia, não? Teremos no próximo ano as eleições. Tivemos uma esquerda que ganhou recentemente em Chile. Chile também teve uma participação muito forte este ano, tanto elegendo o esquerdista, quanto acerca das protestas em La Calle e toda a discussão, a violência que os protestantes sofreram, que foi analisada internacionalmente. As mulheres chilenas tiveram muitas forças em seus protestos também. E agora estamos esperando o que vai se passar em Colômbia e Brasil. Por quê?
se tivermos as principais forças econômicas e políticas desta região, que são México, Argentina, Brasil, Colômbia, o cenário se cambia, porque a Argentina conseguiu fazer aquele encontro de Mercosul para fortalecer o Mercosul, e neste encontro, o Fernandes entrou em acordo com Bolsonaro, que não esperávamos, para tentar diminuir as taxas e impostos de exportações para nosso mercado em 10%, o que é muito, muito bueno. Então, os políticos, os cientistas políticos desta região estão dizendo que há uma necessidade de nós, de Latinoamérica, especial em Sul-América, voltarmos a sermos protagonistas em blocos, hacemos acordos com os instituições, né, multilaterais, com o BID, com o FMI, mas de uma forma unificada para nos fortalecermos. Então, por acá, Lula parece, hasta agora, que está com 42% de intenção de votos. E vocês podem falar melhor que eu, que em Colômbia parece que Gustavo, que está também com 42. Bueno, temos que ver o que vai passar neste continente, pero é, sem dúvida, uma briga de monopólio ou de fortalecimento entre Estados Unidos e China. O que passa lá, nossa visão é que China está num processo muito grande de compras de empresas acá e de exportação de produtos chineses. Todavia, a China é o maior consumidor de carnes de Brasil. Então, é um cenário na verdade, entre Estados Unidos e China. E nós temos que, todavia, podemos até estarmos com uma democracia forte, pero não somos como Estados Unidos. Todavia, os direitos humanos e direitos sociais estão muito baixos. Há muitos homeless nas calles, há muitas pessoas desempregadas. Portanto, estamos apostando que em 2022 possamos, pouco a pouco, melhorar nossa economia, porque Bolsonaro ha dicho que estamos em 4% de inflação, mas economistas de acá dizem que não é verdade, que estamos em 30%. É isso. Está sem voz. No te escuto, Carlos. Carlos. Adelante, Juan. No, gracias, querido Carlos. Bueno, pido mil disculpas si se oye mucho ruido en el fondo al público, pero como estamos aquí en la calle, disfrutando de este maravilloso frío que se necesita a veces aquí en Miami, querido Carlos, la verdad es hasta disfrutable ponerse una chaquetita. Sí. Mira, escuchando lo que decía Duda, un poquito de overview. Voy a empezar un poco con la parte de Estados Unidos. Estoy de acuerdo con lo que dice Rafael. Ha sido un año tremendamente difícil para la administración del presidente Biden. Es un año de claroscuros, yo diría. El presidente Biden empieza su primer año de mandato con el pie derecho, definitivamente tratando de arreglar lo que se tenía que haber arreglado desde un inicio, tratando de llevar al país por el rumbo correcto, restableciendo los acuerdos, los tratados internacionales, sobre todo el Acuerdo de París, tratando de volver a colocarse, ¿verdad?, en el carril, digamos, de nación o de país de potencia dominante. Entonces, es decir, creo que el presidente Biden trata de imponerle o devolverle un poco el respeto a los Estados Unidos. Pero ha sido un año de claroscuros para él, porque, por ejemplo, a pesar de que ha logrado tener bastantes aciertos, ha sido muy asertivo en la parte de estímulos económicos, muy asertivo en la parte de hacia dónde llevar el desarrollo de energías renovables, de energías limpias, muy asertivo, como ya lo mencioné, en la parte de restablecer las relaciones internacionales y tratar de renegociar, esta palabra es importantísima, tratar de renegociar con China, pero a la vez también mantener una postura dura, es decir, una postura de respeto, pero una postura dura a la vez, lo cual yo creo que es correcto, es lo correcto. Y como bien lo menciona Duda, China está tratando de continuar un plan de expansión que tienen. Hay que recordar que China es el único país que tuvo crecimiento en cuanto a economía se refiere
en el año 2020, cuando el resto de los países en el mundo no crecieron. China fue el único país que creció. China está viendo la ventaja de expandir sus intereses conforme también se expande el populismo en América Latina. Y este es el otro punto que quiero señalar, porque hoy el presidente Xi Jinping llamó al nuevo presidente de Chile, al presidente electo Boric en Chile, para felicitarlo y para también restablecer un acuerdo que ya el mismo presidente de Chile, Boric, el presidente de izquierda, anunció que van a restablecer, obviamente, y fortificar acuerdos con China. Es decir, a medida que aumentan y que se fortifican estos populismos en América Latina, los países que salen ganando son definitivamente China y Rusia, sobre todo China en este caso, porque China es quien ya tiene intereses, tiene muchísimos intereses en América Latina y los está expandiendo de una manera muy rápida. Estados Unidos, por otro lado, hablé de un primer año del presidente Biden de claroscuros porque vimos lo que sucedió en la parte migratoria, la crisis migratoria que trataron de contener, que sigue tratando Estados Unidos de contener. Por otro lado, la crisis que causó lo que sucedió en Afganistán, que fue definitivamente una evacuación completamente errónea, completamente fuera de plan, completamente mal planificada, muy criticada en todo el mundo, y que pienso y sigo pensando que fue una manera innecesaria y una manera definitivamente incorrecta, sobre todo cuando tienes un país, que es Estados Unidos, que está acostumbrado a tener bases militares en diferentes países. Bueno, si tenemos una base en Guantánamo, pues ¿por qué carajos no podemos tener una base en Afganistán? ¿Por qué no se pueden mantener 1,000 o 2,000 hombres en Afganistán? Eso es lo que muchos nos continuamos haciendo esa pregunta. Entonces, yo creo que todas estas decisiones y estos problemas le han traído, sin duda alguna, al presidente Biden momentos muy difíciles en su primer año de mandato. Yo creo, y obviamente como es de esperarse, pues la oposición republicana está tomando toda esta serie de tropiezos de la administración Biden, pues para hacerse publicidad y para hacer su publicidad electoral y tratar de fortalecer el discurso del expresidente Donald Trump, que ya anuncia su regreso en 2024. El fenómeno del populismo, queridos Carlos, Duda, Rafael, yo creo que es un fenómeno digno de preocuparse, porque estamos viendo lo que sucedió en Nicaragua, estamos viendo lo que continúa sucediendo en Venezuela, estamos viendo lo que, como ya lo mencionó Duda, lo que pasó en Bolivia, donde, ok, sabemos que Arce es el presidente de Bolivia, pero todo el mundo sabe que Arce es un simple títere de Evo Morales y que Evo Morales es el que sigue moviendo los hilos del poder. Estamos viendo lo que sucede en México, querido Carlos. En México hay un populismo disfrazado de izquierda, que se hace llamar izquierda demócrata o izquierda socialdemócrata, que de social no tiene nada y que de demócrata menos. Es un populismo burdo, el del presidente López Obrador, que ahora busca a toda costa, a través de el disfraz de una revocación de mandato, restablecer su popularidad como un ardid única y exclusivamente egocentrista y publicitario para él, tratando de hacer pedazos a la institución electoral independiente del país, que es el INE, el Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador, en su presupuesto del año 2022, deja sin dinero a esta institución, le resta cerca de 4,000 millones de pesos mexicanos, que es lo que tendría más o menos el costo de esta revocación que el presidente López Obrador quiere que se haga para 2022. Y entonces le está diciendo al INE, a esta institución, que se rasque con sus propias uñas. Es decir, por un lado, lo aprietan y lo forzan al INE a que se haga esta revocación de mandato, que dicho sea de paso está en la Constitución de México, pero por otro lado lo dejan sin presupuesto para poder realizarla. Entonces, ¿cómo pretenden? Entonces, el INE, ¿cómo se pretendería es que, entonces hacer una revocatoria del mandato del presidente López? Porque ahí es donde está el plan. Le lanzan un torpedo para desprestigiarlo, para después entonces decir que el INE no es demócrata porque no quiere hacer esta revocación. Es decir, no van a decir que no puede, sino que no quiere. Y entonces aventarle al INE las hordas de personas que siguen a López Obrador tratando de desprestigiar a la institución y tratando de golpearla.
Lo que el gobierno de López Obrador quiere, querido Carlos, a toda costa, es que las elecciones en México regresen a las manos del Estado, como era en los años 70. Y entonces estamos encontrando un populismo muy peligroso que se está expandiendo a lo largo de América Latina. Ya estamos viendo lo que está pasando con Pedro Castillo. Lo quieren destituir porque por simple y sencillamente por ineptitud. Porque está bien que tengamos instituciones democráticas, está bien que estos líderes lleguen a través de la democracia a ocupar una presidencia, pero también la realidad es que un costo de la democracia es que cualquier persona puede llegar a tener el mandato de un país, aun cuando no esté apta ni conscientemente, ni preparada, ni mentalmente para hacerlo. Entonces creo que ese va a ser uno de los grandes retos y creo que Estados Unidos sigue siendo la piedra angular para que el populismo no se extienda en América Latina. Bueno, ese tema de la marcada tendencia ideológica del populismo en distintos frentes que está tomándose de América Latina, por supuesto, aquí en Estados Unidos también se ve ese populismo en ciertos representantes y congresistas federales. Exactamente igual, o sea, pareciera ser que eso es como otra epidemia que está ahí de manera silenciosa, con la cual é necessário combater. Eu só queria deixar uma parte também que existe o populismo de direita. Quando a gente habla de populismo, sí, hay que não é só da resaltar esquerda. El populismo no solo es izquierda, aquí hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Y estamos viéndolo claramente. El ejemplo clarísimo es lo que nos sucedió en Estados Unidos, Carlos, a principios de este año, como bien lo señalaste. O sea, ¿cuál es el peor fenómeno de populismo que hemos visto en los Estados Unidos? Lo más peligroso que se ha visto en los Estados Unidos es lo que sucedió el 6 de enero en este país. Claro. Entonces, eso es lo que yo pienso que no debe de volver a suceder. Afortunadamente, Estados Unidos es un país con instituciones, claro, pero hay países en América Latina que no tienen esas instituciones tan fuertes. Y entonces estos acá, por exemplo, o populista acá, tanto Lula quanto Bolsonaro é um super populista de direita. Claro. E a força que nossa Corte Suprema tem, nossas instituições, a Corte Suprema brasileira este ano trabalhou como louca, porque era uma coisa absurda atrás da outra. Agora Bolsonaro habla sobre a questão da vacuna em ninhos, que se os ninhos tomarem vacuna vão morrer. É uma coisa absurda. E tem que os científicos e a justiça trabalhar. Acá também é muito forte, mas de acordo. Eu acho que que a América Latina como todo, duas questões que me chamaram a atenção foram as pessoas de la calle, tanto em Cuba quanto em Chile, tivemos muito protesta, mas todavia temos que ter uma questão de visão de verdade não populista, de visão da economia. Seguridad social que Estados Unidos tiene. Las personas en Estados Unidos tienen. Salud, tiene educación. Acá no tenemos. Claro, son muchos los temas que uno podría mencionar acá de manera detallada de lo que ha acontecido este año. Nos quedarían por lo menos unos 2 o 3 programas más, claro, para estudiarlos en detalle. Pero destacaríamos ese punto importante, el tema de la salud, el tema de la política, la reivindicación de la democracia en los Estados Unidos en términos de que se actuó de manera rápida frente a ese nefasto hecho de haberse invadido por esa tromba de seguidores del presidente Trump entrando al Congreso Federal. Eso fue un sello, eso fue una impronta que ha marcado la historia de este país notablemente y que por supuesto aspiramos a que eso no se vuelva a repetir. Pero en temas de, por ejemplo, volviendo ya para cerrar nuestro programa, una pregunta que hago rápidamente, es decir, el mejor plato que ustedes han consumido, el mejor plato que les ha gustado a ustedes en la alimentación, en la gastronomía en este último año, ¿cuál ha sido? Pueden decirlo repetido, no sé, pero hay yo estaba muy focada en la alimentación saudável, no vegana, pero me alimentar bien. Muitas frutas, verduras, isso para mim, a vitamina D, que é o popstar deste ano. A vitamina D, toda a humanidade se entupiu de vitamina D. E tem uns médicos que dizem, barra isto, porque a vitamina D agora está top model. Top. Sim. Pero alguns médicos acreditam que todavia não podemos nos entupir, que há 1 grado. Me parece que é 50% a 60% de vitamina D, porque
demasiado, hace muy mal también, porque la vitamina D no es una vitamina, es un hormonio también, toda vida. Bueno, y hay que decirlo también que la industria farmacéutica de productos de ese tipo naturales y demás, como vitaminas, están haciendo hoy, como decimos popularmente, sus mejores El Whey CBD. protein, whey ventas. protein. Todo mundo agora consome whey protein, que é uma proteína de lo leche. Os atletas, os esportistas estão viciados. Oye, y tem el crecimiento, ¿qué me dice el crecimiento del CBD? El crecimiento de la industria del CBD a ¿sí? nivel mundial es impresionante, ¿eh? Claro, claro. Bueno, yo recuerdo que la mejor proteína que me enseñó mi abuela era el arroz con frijoles combinadito y la lenteja con Exacto, frijoles del Sí, exacto, y entonces comer bien. sí, ese sí, sí. plátano de ese platico de lentejas con arroz el que sabe preparar muy bien Rafael Prieto, ¿no, Rafael? Não, Rafaela vai nos ensinar que estava comendo papitas com Con óleo, aceite que de oliva. chique. Con aceite de oliva. Aceite de oliva. Yo también me le he metido al asunto de la dieta saludable. En esta casa ya no hay carbohidratos para nada. No hay el pan que se come, son galletitas de saltina, de soda. Es todo lo que hay. Dulces, se eliminó absolutamente todo lo que hay de dulce. Eu também. Para los dulces, consumo higos o consumo dátiles, que son productos de la naturaleza muy buenos. Y en general, carne tampoco existe en la casa. Sugar Se le han quitado, ahora. oye, con esa nueva dieta, Rafael, se le han quitado un poco las arrugas en los ojos. ¿Sigue haciendo la paella de siempre o no? Hey, Rafael, La paella sí la sigo haciendo. Perdóname, Dudita. eu quero dizer para você que este ano sugar é solamente honey. Oh, sugar, Claro. oh, honey. Solo este sugar. La otra cosa con la que endulzo cosas es regularmente con miel de abejas. Con miel de abejas. Sí. No, de proteína, algunas veces consumo mariscos, pero no hay pollo, no hay carnes rojas. Así que estoy enfilado a eso, a ver si de pronto, para recordar que hay elecciones en Costa Rica en febrero y que la señora de Honduras fue confirmada ayer como presidenta de la República, que no va a ser una persona Es verdad. amigable con Estados Unidos para nada. Manejada por su esposo. Claro. Y que, pues, como hecho sobresaliente para el año, digamos, de cosas positivas, la decisión del presidente Duque de legalizar a 2 millones de venezolanos. Algo que no se ha hecho aquí en Estados Unidos en 35 años con los 11 millones de inmigrantes indocumentados. A pesar de que Sí. presenta el indicador de más baja popularidad en Colombia, ¿no? El señor Duque, según las El encuestas presidente que la Biden, también muchas cosas buenas por parte de Biden, pero una popularidad baja. Bueno, pero hay una gran diferencia entre Biden y Duque. Eso sí, hay una diferencia del cielo a la tierra, totalmente. Es más estadista el señor Biden, mucho más analítico que el señor Duque. El señor Duque es un autista que solamente escucha a los de su En cuanto a hechos migratorios, en cuanto a la parte migratoria, nada que ver. Biden no logró pasar la reforma migratoria en el... Pero le quedan todavía 3 años, Rafael. Esperemos a ver qué va a pasar el año entrante. El año entrante es el año de prueba por el tema electoral que se viene. Luego hay un aprendizaje ahí importante y es que por lo menos Biden le está poniendo la cara, le está poniendo el pecho a los problemas comparado con el gobierno anterior. Y ahí marca una diferencia importante. Entonces hay que dejarlo gobernar también. Y este es un mensaje que se plantea en términos de los opositores políticos. Vamos a ver qué hace el año entrante. A ver, Carlos Alberto, no es cuestión de ver, es cuestión de cómo están las cosas y analizar cómo está la política. Lo más probable, de acuerdo con todos los analistas, esto no es Rafael Prieto, es que los republicanos tomen el poder en noviembre, de que en noviembre la Cámara de Representantes, el Senado sean republicanos, y entonces va a haber 2 años más
de gobierno después de esas elecciones, en las cuales la agenda del presidente se va a quedar en una promesa grandísima. Bueno, Si él no resuelve el asunto de Mancini, es todo su agenda, lo de los derechos civiles, lo de inmigración, lo de el otro impulso a la economía, los derechos de las mujeres, todo, absolutamente todo se va al caño. Bueno, y Juan, Bueno, yo creo, fíjate, es un poco siguiendo el tema de lo que dice Rafael, Carlos. Hay una estadística que prueba que cuando hay elecciones intermedias en los Estados Unidos, el gobernante, en este caso el partido que está en el poder, nunca ha ganado las elecciones intermedias cuando hay una crisis económica. Hay que recordar que la crisis de la inflación la crisis de inflación que está viviendo en este momento los Estados Unidos, que además es una inflación a nivel mundial, dicho sea de paso, pues no está lamentablemente del lado del presidente Biden y de su equipo. La inflación es la más alta de los últimos 50 años. Esto obviamente va a causar un impacto tremendo a nivel general en toda la logística de la economía, sobre todo en el bolsillo de las personas, que es donde más duele, en el bolsillo de los votantes, que es donde más duele. Y aun cuando no todo sea culpa del gobierno, ya claro, porque no todo es culpa del gobierno, hay un factor internacional también, pero la gente no lo sabe. El ciudadano de a pie esto no lo sabe. El ciudadano de a pie le echa la culpa al gobernante en turno. Entonces yo también pero soy de la idea. esa es una tendencia malsana que ocurre en todos los países del mundo. Todo el mundo le echa la Es culpa. es una tendencia malsana que ocurre en todos los países, pero también la realidad es que hay una mala educación en la gente en cuanto a cómo utilizar el estímulo. Gran parte de lo que gatilló esto es que el estímulo que la gente recibió, en lugar de haberlo la gente invertido en consumo, lo que hicieron fue comprar. Mucha gente, por ejemplo, recibió los cheques de estímulo, fue y compró una pantalla, o fueron y dieron el down payment para comprar un auto. En lugar de consumir es muy diferente el término consumir a comprar. Consumir es ir al supermercado y comprar comida. Consumir es ir y comprarte un boleto de avión, o ir y gastarte el dinero en un restaurante o en un hotel, o irte de viaje. Y eso fue lo que no sucedió aquí. Aquí la gente utilizó esos estímulos para adquirir bienes y compras, y entonces eso en gran parte también provocó todo esto que estamos sufriendo. Ahora, se viene un año duro electoralmente en los Estados Unidos, definitivamente se viene un año duro. Se viene un año duro en general. Creo que el 2022 es un año de retos. Creo que es un año en el que hay que aplicar todo lo que nos ha dejado el 2020 y el 2021 como aprendizaje. Lo que está sucediendo con la pandemia es el claro signo y el claro símbolo de que esto de la pandemia pues no ha terminado. Claro, el escenario es distinto porque ahora ya gran parte de la población tiene ya el esquema completo de 2 vacunas y ya la gente se está poniendo la tercera vacuna, pero la realidad es que va a ser un año de muchos retos, sobre todo en el ámbito económico. Y hay que recordar que precisamente estas crisis económicas son las que aprovechan lamentablemente los populistas. Es donde aprovechan los populistas para echarle la culpa a los gobiernos en turno para tratar de recuperar el poder por el poder mismo. Entonces Y nos yo, queda, ya para despedirnos, pues nada más quiero recomendarles a todos que si van a tomar alguna bebida este fin de año, tomen con moderación, coman con moderación. Si dicen salud en las fiestas de Año Nuevo, háganlo con mezcal. El mezcal es muy saludable. Es más saludable el mezcal que el tequila. Por cierto, el mezcal no deja cruda. Entonces háganlo con mezcal. En lugar de utilizar azúcar, utilicen agave. Yo les recomiendo que utilicen agave. Si es agave azul, es mucho mejor. Coman quinoa. Consuman mucha quinoa. La quinoa es excelente. Y pues, ¿qué te puedo yo decir? Carlos, yo también tuve un año de aprendizaje en términos de salud muy fuerte para mí. Y entonces este año a mí también me deja un aprendizaje muy grande y me deja un aprendizaje en todos los sentidos. Me, me deja que lo más importante es la familia, la gente que tenemos con nosotros y los que apreciamos a los que todavía están vivos y a los que todavía podemos abrazar y decirles que los queremos. Aprovechemos estos días para hacerlo. Y si no estamos con ellos, aunque sea por teléfono, por Zoom, por FaceTime o como quieran, llámenlos y díganles que los quieren. Los que ya no están con nosotros, prender una velita y recordarlos y llevarlos en el corazón el resto de nuestra vida. Así que con esto
Bueno, termino mi participación. terminamos este espacio con más allá de un titular. Hemos hablado de cosas, situaciones y hechos importantes de la vida política, de la gastronomía, de las vitaminas que están rejuveneciendo a Rafael Prieto. Que luego Y pase la receta, que la ponga aquí en el video de abajo, que ponga la en receta el a ver link. cómo está recuperando. Sí, muy bien, Rafael, me parece muy bien. Y quiero simplemente finalizar con algo que estoy precisamente que revisé en estos últimos meses para acá, el trabajo de un hispano, escritor, publicista, que sacó su libro de 36 versos breves. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Se llama Carlos Alberto Montaño, publicista y conferencista, como decía al comienzo, y ha hecho esta presentación de su libro. Oye, yo pensé que ibas a decir Carlos Alberto Vélez. Ya estaba yo a punto de aplaudir. No, Carlos Alberto Montaño, es un tocayo. Además es un hombre muy querido, muy especial, y me ha mandado sus libros, los he estado revisando, y este libro particularmente me llamó poderosamente la atención, 36 versos breves. Y termino con un verso que he sacado así, mire, que he sacado al azar. Al azar. Pero lo tenía preparado. Y me encontré con el verso número 15. Y el verso número 15 dice así: esta noche, cansados como las calles que recorrió el día, los trámites, las oficinas, los trenes, los cafés y los diarios, llevamos el cuerpo hasta nuestra cama casi arrastrados, exhaustos, desnudos el uno al lado del otro, con los ojos pesados. Miro tu cara que me hechiza, pones tu cabeza en mi pecho y nos quedamos soñando. Hacemos cada noche el amor, aun cuando no lo hagamos. La imagen, la imagen de la televisión está perfecta, es un casal se amando y usted viendo esto. Y mire, sacado al azar, 36 versos, se los recomiendo, 36 versos de este escritor colombiano, hispanoamericano, también que hace presencia en los Estados Unidos y que se ha dedicado a todo el tema de la literatura erótica. Bueno, con esto nos despedimos. Después sacamos otro verso más, ¿no, Rafael? Eso, charlemos acerca de cómo van las elecciones en Colombia. Bueno, lo vamos a hablar después. Bueno, un gran abrazo para todos, una feliz Navidad, feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz Natal, Merry Christmas. Gracias a todos.